Yo también tengo un anuncio y es que el año que viene también nosotros vamos a hacer nuevamente 4 congresos en diferentes lugares de los Estados Unidos. Vamos a ir por primera vez a un estado que yo no conozco, pero a través de una hermana que viajó con nosotros a Israel, nos puso en contacto con el pastor de su iglesia, que tiene una iglesia enorme, de estas iglesias americanas que todo es grande, y entonces nos han prestado la iglesia y el salón de reuniones, el comedor y todo eso, y va a ser en Houston. Entonces vamos a hacer primeramente una parada ahí, creo que son de 4 o 5 días. De ahí viajaremos para visitar nuestra congregación en Las Vegas, donde también tendremos otro congreso de varios días. Nos trasladaremos a San Francisco, donde tenemos también una iglesia nuestra. Estaremos allí y finalmente volveremos a Florida, a Miami. Quiero decirles que ya se ha abierto una congregación en Florida nuestra, que se está reuniendo en principio todos los domingos en Orlando, en una iglesia que hemos alquilado. Y Dios mediante, probablemente en breve estaremos abriendo otro lugar también en Miami. Lo que pasa es que uno de los hermanos que estaba encargándose un poquito de todo esto le dio un infarto en su casa y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital, y estando en el hospital le dio otro infarto. Entonces este hermano junto con otro era el que estaba organizando un poquito el tema de los cultos, las reuniones, y resulta de que ya teníamos un lugar precioso que lo habíamos apalabrado por lo menos, y nos cobraban $60 por culto en una universidad muy bonita de Miami. Pero con todo esto que está sucediendo, resulta que la universidad nos ha comunicado que por motivos de seguridad no quieren alquilar de momento ningún local a religiosos. No quieren hacer cultos ni nada por miedo a atentados o por miedo a estas historias, ¿no? Entonces, oren mucho por todo esto, y quiero animar a los hermanos de Estados Unidos que se anoten. Toda la información de estos congresos, incluido el de Alicante, creo que sí, ¿no, Saray? Está en nuestra página web, mividanueva.org. Allí están los correos electrónicos, las fechas, los teléfonos, absolutamente todo, para que nadie se pierda una de estas actividades, uno de estos eventos que yo creo que va a ser de mucha bendición para todos los que puedan asistir. ¿De acuerdo? Bueno, decirles que hemos estado este fin de semana en la iglesia del pastor Antonio, que ustedes conocen perfectamente. Él predicó el año pasado en nuestro congreso en Toledo. Ellos cumplían 12 años y nuevamente me han vuelto otra vez a invitar, y hemos tenido unos días preciosos. Tuvimos la primera reunión el viernes por la noche, luego el sábado tuvimos, creo que fueron 2 reuniones, si no recuerdo mal, una por la mañana y una por la noche, me parece que fue así. Y luego el domingo también tuvimos otras 2 reuniones, por la mañana y por la noche. Y bueno, asistió muchísima gente. Ellos tienen un local extraordinario, muy bonito, que el Señor les ha dado. Y al lado de su local, pues tienen también otro local que lo usan única y exclusivamente para comidas, para celebraciones. Y están todo el día en la iglesia. Se van desde por la mañana y prácticamente están todo el día hasta por la noche. Incluso vi algunas camas en el salón. Y es que había venido unos hermanos que son de la iglesia de Roma, y subieron y se quedaban a dormir en la iglesia, y tenían por algunas esquinas, tenían algunas camas también. Digo, esto por si alguien está cansado. Digo, hermano, échese un ratito, descanse mientras los demás escuchamos el culto, ¿no? No lo vamos a hacer aquí, ¿no? Porque capaz que tendría mucho éxito y al final se quedarían todos dormidos, ¿eh? Pero bueno, gracias al Señor la obra está bien en Italia. Estuve también en contacto con algunos pastores que conocemos hace muchos años, y la obra del Señor pues sigue adelante. También tienen muchos problemas con la migración, están llegando miles y miles y miles de personas. Ustedes saben en las condiciones en las que vienen. Bueno, ¿qué le vamos a decir si aquí en las Islas Canarias estamos también recibiendo un montón de personas que vienen de aquella manera? Que el Señor nos guarde, hermanos, saben, que el Señor nos guarde. Y yo quiero nuevamente pedirle a la iglesia y a todos los que están viendo el culto esta noche en directo, que estemos orando mucho por la situación de Israel. Definitivamente ya no podemos viajar en noviembre, nos han suspendido los viajes que teníamos en noviembre. Me temo que también nos pasará lo mismo con los viajes que tenemos programados en diciembre, y vamos a ver qué pasa en enero, porque estamos hablando de cientos y cientos de personas que tenían una ilusión tremenda por poder viajar,
pero bueno, se les está devolviendo a todos el dinero, el pasaje, estamos suspendiendo todos. Y gracias a Dios que tenemos a Priscila, que tiene montada una especie de agencia de viaje en la casa, porque esto da un trabajo tremendo, tremendo. Pero bueno, lo que más dolor da es lo que está sucediendo. Eso por encima de todo, ya viajaremos, si Dios lo permite. Por encima de todo, me gustaría que oráramos, y yo estoy orando para que se produzca un milagro de un momento a otro con todo el tema de los que están retenidos, con todos los que están secuestrados, que recuerden que son más de 240 personas. Hoy se hablaba de que iban a liberar a unos 12 aproximadamente, pero la idea es que no se quede nadie atrás. Ten en cuenta que hay niños de meses, hay niñitos de meses, hay abuelas, hay señoras mayores, hay gente que está enferma, hay gente que está muy mayor, incluso ha habido gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y ahora resulta que le vuelve otra vez a tocar esto, ¿no? En fin, estemos orando para que el Señor ponga su mano y que el Señor tenga todo bajo su control y que, ¿por qué no?, que los liberen a todos, ¿verdad? Y que veamos ese milagro para que el mundo vea lo que Dios es capaz de hacer cuando el pueblo de Dios se une. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito, cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias a nuestro hermano Jerónimo por haber atendido el culto del jueves, del domingo. Anderson y Alberto están de viaje, también creo que ya vienen de camino, si no han llegado ya llegaron, ¿eh? Nuestro hermano Marcos también estuvo el fin de semana en Madrid, una reunión preciosa, un grupo de hermanos extraordinario. Pero ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres a través de tu preciosa y poderosa palabra, que podamos recibir la bendición de tu palabra, Señor, que podamos ponerla en práctica y que tú, Señor, nos hables a través de ella, como siempre lo haces. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un capítulo que se ha leído, lógicamente, mucho en estos años que tiene la Iglesia, y es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos no sabemos exactamente quién fue el autor, pero bueno, eso al fin y al cabo es digamos, lo menos importante. Lo importante es que es una carta que se escribió a personas que tenían, lógicamente, un gran conocimiento de lo que llamamos el Antiguo Testamento, porque se le escribió a personas que no eran ignorantes de todos los sacrificios del templo, del tabernáculo, de los sacerdotes, de los animales que se sacrificaban, etcétera, etcétera. Para poder entender esta carta, que por cierto es preciosa y muy profunda y llena de grandes lecciones, lógicamente uno tiene que tener un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, porque si no hay muchas cosas que no te vas a enterar. Y el capítulo 11 habla de personajes todos del Antiguo Testamento. Hay una lista enorme de hombres y de también algunas mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron en ese acto de fe pasaron a la historia. Ahora bien, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un capítulo que gira siempre en torno al mismo tema. No es como otros capítulos que se tocan diferentes temas. El capítulo 11 de Hebreos es un tema monográfico, la fe, la fe, la fe y la fe. La fe de hombres y de mujeres en distintos períodos de la historia. Porque vemos que la fe no es algo que funcionó en un momento de la historia, sino que es un ingrediente indispensable en la vida de toda congregación, en la vida de todo hombre o mujer que quiera de alguna manera agradar y honrar y servir al Señor. Dice el capítulo 11 en uno de sus versículos que sin fe es imposible, totalmente imposible agradar a Dios. Luego a Dios le agrada, a Dios le gusta que nosotros tengamos fe. Porque si dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, si le damos la vuelta al texto, quiere decir que teniendo fe y alimentando nuestra fe, agradamos a nuestro Dios. No tenemos que ser personas incrédulas, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que se necesita, hermanos, mucha fe. Y no podemos permitir, bajo ningún concepto, que echen a perder, que envenenen o que contaminen nuestra fe. A lo largo de la historia, el diablo se ha encargado de utilizar a diferentes movimientos o diferentes grupos o personas o filosofías para que el hombre fuera perdiendo la fe y la confianza en Dios. Y lamentablemente sabemos que hay muchas personas que han entrado en una crisis de fe. Nunca olvidaré cuando estuve un día en un albergue, digamos cristiano, que le da acogida
a un grupo de personas que están haciendo el famoso Camino de Santiago. En ese camino, porque hay muchos, en ese camino que viene por todo el norte de España, hay un momento en el que tienen que pasar por un pueblo, por una pequeña aldea de Galicia que se llama Ligonde, un sitio que en invierno hace muchísimo frío. Y justamente cuando el camino da la curva, cuando el camino da la vuelta, hay una casa que hace muchos años compraron y que la dedicaron, está dedicada por entero a evangelizar a personas que hacen el Camino de Santiago. Creo que son 15 o 20 personas las que se quedan cada noche y durante la cena le proyectan parte de la película de Jesús, se ora, se da testimonio, se regala Nuevo Testamento y al día siguiente otros 15 o 20 personas. Lógicamente, cuando yo me puse en el Camino de Santiago mirando a todos los centenares y miles de personas que pasan, yo le decía a los responsables de la casa, nuestro hermano Natán, que por cierto estuvo aquí una vez un año y nos vino a dar el testimonio, es un hermano de Brasil, casado con una hermana de Málaga, de España. Yo le decía, oye, son muchas las personas que se pasan de largo, ¿no? Dice, sí, lo sabemos, pero oramos para que los 15 o 20 que se quedan todas las noches gratuitamente a cenar, a ducharse y al día siguiente desayunar muy temprano, que sean las 15 personas o las 20 personas que el Señor nos manda para poderles dar testimonio. Tienen muchos testimonios de personas que se han convertido, personas que después al siguiente año ya van a trabajar como voluntarios a la casa porque han descubierto el verdadero camino, que no es el camino que lleva a Santiago, sino el camino que lleva al corazón de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero una noche estaba yo por fuera de la casa y me intenté acercar a varias personas que incluso al no caber en la casa ponían una tienda de campaña fuera para pasar la noche y descansar un poco. Y me acerqué a una chica y le pregunté por qué hacía ella el Camino de Santiago. Y nunca olvidaré su respuesta. Su respuesta fue, dice, porque he perdido la fe y quiero hacer el Camino de Santiago para ver si la recupero. Había perdido la fe, no sé qué le había pasado. Se ve que en un momento de su vida tuvo fe, pero la perdió. Como muchas personas dicen que han perdido la fe, ya no creen en Dios, ni en nada, ni en nadie, se han llevado otra vez una desilusión, un desengaño. Y entonces, pues, eso me dio pie para hablarle, ¿no? De cómo se puede recuperar la fe, qué tenemos que hacer para tener fe, etcétera, etcétera. Hermanos, la fe, dice la Biblia, que la vamos a utilizar ahora en nuestra vida presente, en la eternidad, no vamos a necesitar la fe absolutamente para nada. Otro capítulo muy bonito, también monográfico, que habla del amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es interesante que el tema de la fe es algo tan importante, que cuando Pablo escribe otra carta a los hermanos de Galacia, cuando él está hablando acerca de cómo se comporta un hombre en la carne, las obras de la carne, ¿no? Y pasa a continuación a describir cómo tiene que ser la vida de un hombre en el espíritu, él habla del fruto del espíritu y menciona al fruto del espíritu con 9 características diferentes. Y curiosamente, si ustedes se dan cuenta, menciona el tema de la fe. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y menciona la fe. Pero curioso que Pablo también, cuando le escribe a otra iglesia, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Luego tenemos la fe en Gálatas 5 como parte de la manifestación del fruto en el creyente que mora el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos también la fe como ese elemento indispensable para poder clamar a Dios y obtener la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Pero curiosamente a otra iglesia que le escribe, la iglesia de Corinto, cuando habla en el capítulo 12 de los dones, no del fruto, sino de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones poderosas, las herramientas del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo, él menciona ahí 9 dones. Y uno de los dones que menciona es el don de la fe. Luego vemos que la fe aparece por todas partes, como fruto o parte del fruto,
como el ingrediente indispensable para obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados, como uno de los dones del Espíritu Santo, y ahora encontramos una lista enorme, no está completa por supuesto, de hombres y mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron se consideran hombres de fe. Y el primero que se menciona es el hijo, uno de los hijos de Adán y Eva, Abel. El versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. A mí me llama la atención que en este capítulo no se menciona ni a Adán ni a Eva. No se mencionan los padres de Caín y Abel, pero sí se menciona a Abel como una persona que actuó por fe y a Caín, una persona que hizo todo lo contrario a una vida de fe y de obediencia. ¿De dónde sacó Abel el conocimiento de que tenía que acercarse a Dios por medio de sacrificios? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, Dios tenía una comunión, una relación directa con ellos. No hacía falta sacrificios, no hacía falta sacrificios de animales, derramamiento de sangre, sino que la comunión con Dios era directa. Pero eso se acabó. Eso se eliminó cuando Adán y Eva pecan, y entonces Dios le muestra a Adán y a Eva que pueden seguir teniendo comunión con Dios, pero no como antes. Ahora hace falta derramar sangre. Ahora hace falta que un animal sea sacrificado sobre un altar para que de esa manera se mentalicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién le enseñó esto a sus hijos? Evidentemente Adán y Eva. Y se lo enseñaron de tal manera que ellos solos, sin necesidad de ir acompañados de sus padres, ya sabían que la forma de acercarse a Dios era a través de sacrificios. Los dos recibieron la misma enseñanza. Al fin y al cabo, los dos eran hijos del mismo padre y de la misma madre. No es como pasa en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, que eran hermanos de padre o hermanos de madre. En esta ocasión, los dos hermanos, Caín y Abel, sus padres eran Adán y Eva, y los dos recibieron la misma educación. Pero uno actúa correctamente y otro actúa totalmente opuesto a lo que Dios ha enseñado. Qué importante es la enseñanza en el hogar que los padres le den a sus hijos. Ahí no había iglesia, ahí no había ni pueblo de Israel ni nada. Ahí no había sacerdotes, ahí no había escuela dominical, ahí no había nada. Solamente estaba papá, mamá y los hijos. Y ahí vemos que desde la primera pareja, en el principio de los tiempos, ya los hijos aprendían cómo acercarse a Dios a través de la enseñanza que recibían de sus padres. Yo creo sinceramente, hermanos, que la responsabilidad de los padres hoy en día es tremenda, tremenda. Porque se están enseñando cosas en las escuelas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que los niños aprenden, por ejemplo, aquí en la iglesia, en la escuela dominical. Y tarde o temprano, aunque ahora son pequeños, tarde o temprano se producirá un choque. Me decía una hermana con la cual hablaba estos días desde Israel, que su hijo fue sanado por el poder de Dios. De hecho, a través de la sanidad de su hijo en Argentina, esta hermana llegó a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero el hijo, cuando fue a la universidad, se apartó para siempre de los caminos del Señor. Hasta el día de hoy oramos para que algún día vuelva, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en las universidades o en algunos casos también en el ejército, como ha pasado? Que los chicos llegan y toda la fe que habían aparentemente aprendido y que tenían durante tantos años en la iglesia, en cuanto llegan a un lugar totalmente opuesto, contrario a lo que han recibido durante años, tanto en la iglesia como en los hogares, se desconectan de Dios, entran en una crisis de fe y se apartan de los caminos del Señor. Es interesante notar que en la Biblia no solamente encontramos el caso de Caín y Abel, que recibieron una educación correcta en el hogar, sino que también vemos casos aún más graves, casos donde el hijo es llevado a otro país extranjero, secuestrado, como por ejemplo el caso de José. José, cuando sus hermanos lo venden,
Se calcula que aproximadamente podría tener 17 años de edad, todo un adolescente. Y pasa muchísimos años en Egipto. Prueba de ello que donde Dios lo honra, lo bendice, lo levanta, lo exalta es en Egipto, y donde muere también es en Egipto. Aunque él dio orden, ¿verdad? Como vamos a ver ahora, que cuando muriera no lo enterraran en Egipto, sino que lo llevaran a Canaán, y la tumba de José se encuentra en lo que hoy en día se llama Nablus, que era la antigua Siquén, donde una de sus hermanas fue violada y donde Jacob estuvo un tiempo. Allí está la tumba de José, ¿verdad? Ahora bien, José no perdió la fe. José no entró en una crisis de fe. Al contrario, cuando sus hermanos se reencuentran con él, la Biblia dice que él los vio que tenían miedo, porque sabían que José podía quitarles la vida. Sin embargo, él dice algo tremendo. Él dice: no fuisteis vosotros los que me trajisteis o me mandasteis a Egipto, sino fue Dios. Es decir, yo me he dado cuenta que Dios les utilizó a ustedes sus celos, su envidia, y lo utilizó el Señor para que me trajeran aquí, y aquí es donde yo tenía que estar para poder bendecirles a ustedes y ser un instrumento útil en las manos del Señor. Sí, él no se quejó, sino que él entendió que aquellos celos, que aquella envidia de sus hermanos, aquel acto terrible, primero de querer matarlo y luego de venderlo como esclavo para Egipto, fue algo que Dios permitió. Y no solamente permitió, sino que lo usó para bendecir su vida y miles y tal vez, no sé, hasta millones de personas en aquella época. Él no entró en una crisis de fe. Vemos, por ejemplo, a Daniel. Daniel también fue llevado secuestrado, nada más y nada menos que a Babilonia. El centro religioso, el politeísmo, la idolatría, el paganismo, todo lo opuesto a lo que este muchacho había aprendido cuando era joven en Israel. Nunca más volvió. Probablemente a su familia, a sus padres lo mataron. Pero él se mantuvo firme porque dice que a pesar de que era muy joven, eso no tiene nada que ver, desde el primer momento que pisó, desde el primer momento que entró a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, hicieron todo, lo humanamente hablando, para cambiarlo. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el régimen de alimentación, le cambiaron la cultura, lo intentaron desprogramar. Durante 3 años le enseñaron la religión, la lengua del lugar, en fin, un trabajo tremendo. Se mantuvo firme en el Señor. Entonces, la educación en el hogar es algo de vital importancia que puede marcar el destino de un hijo para el resto de su vida. Amén, hermanos. Miren, por ejemplo, a Moisés. Ese sí que fue llevado bien pequeñito al hogar de la hija del faraón. Sin embargo, cuando él tenía 40 años, él dice: yo no soy un egipcio. Yo vivo aquí, pero yo no soy de aquí. Dice que renunció a todos los privilegios de Egipto, que eran muchos, para sufrir con su pueblo, sabiendo que él era hebreo, porque esperaba un galardón diferente, que era un galardón que venía de parte de la presencia del Señor. Es decir, la enseñanza en el hogar tiene que marcar a nuestros hijos para toda la vida. Los musulmanes no entran en una crisis de fe cuando son pequeñitos y los llevan a otro sitio o los meten en una cárcel o los torturan. Ellos no sufren ninguna crisis de fe. ¿Por qué los cristianos, por qué los jóvenes cristianos sufren una crisis de fe cuando son presionados tal vez más allá de sus fuerzas? Es algo que tenemos que plantearnos y preguntarnos. La Biblia no solamente habla de Abel, habla de un tal Enoc, que dice la Biblia que no murió, sino que fue llevado en vida a la presencia del Señor. El versículo 5 dice que fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el caso de Enoc, la fe le sirvió para agradar a Dios y para caminar en santidad y en obediencia, a pesar de que vivió en unos tiempos terribles. Era casado, tenía hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, él se mantuvo firme y agradó a Dios. No solamente se mantuvo firme sin pecar, sino que agradó a Dios por la fe. Sin embargo, Abel no habla de que su fe era para agradar a Dios, sino para dar un buen testimonio al mundo. Y dice, hasta el punto que ya no está entre nosotros, ya está muerto, pero lo que hizo, su acto de obediencia,
Dice la Biblia que habla hasta el día de hoy. Pasamos rápidamente al personaje de Noé. Noé es un personaje conocido por la mayoría de la gente. Un hombre que no logró alcanzar a nadie durante toda su vida, excepto a sus 3 hijos, a las esposas de estos y a su propia esposa. 120 años, según cuenta la Biblia, predicando. Dice que era un pregonero de justicia, un predicador, advirtiendo a las multitudes de que vendría un diluvio. No ganó ni a uno, pero no se desanimó. No entró en una crisis de fe. Señor, ¿por qué no me hacen caso? Nadie se convierte, nadie me cree, nadie me apoya, nadie me ayuda. Él solito con sus hijos tuvo 120 años construyendo aquella enorme embarcación, tremenda. Y él se mantuvo firme. Y esa fe le mantuvo firme en la tarea que Dios le había encomendado. No claudicó, no se cansó, no dijo aquí no pasa nada, todo sigue igual, aquí no llueve, esto es un engaño, tal vez yo me equivoqué, tal vez fue mi conciencia, yo qué sé. Sino dice la Biblia que él se mantuvo firme porque creía que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Amén, hermanos. Esa es la fe que nosotros necesitamos hoy en día. Una fe que sea perseverante, no una fe transitoria, una fe pasajera. Una fe que ahora sí me ayuda muchísimo, pero la semana que viene la perdí por el camino. No se olviden que cuando Pablo también habla en la carta a los Efesios de la fe, él compara la fe con un escudo. ¿Se acuerdan? El escudo de la fe. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes y a neutralizar cualquier ataque que el enemigo lance contra nuestra vida. Y por supuesto, si la Biblia no habla de Abraham, que dice la Biblia que era el padre de la fe, pues algo le faltaría al capítulo. Se habla de él y de su esposa. Qué bonito cuando hay matrimonios que los dos son hombres, son personas de fe, ¿verdad? Hemos conocido muchas familias que él, pues sí, quiere ir en serio con el Señor, quiere servir al Señor, pero ella no. Ella como que le acompaña obligada, ¿no? O al revés, hermanas que tienen un deseo tremendo de servir al Señor, de participar en todo, de apoyar la obra, y él ahí está como en el banquillo, ¿no? Estos jugadores que están en el banquillo, que se visten de futbolista pero nunca juegan, sino que se quedan ahí, ¿no? Hermanos queridos, qué hermosos cuando la Biblia habla de matrimonios, de parejas que los dos, tanto uno como otro, eran personas comprometidas, personas fieles, personas ordenadas, personas de fe. Tenemos el caso de Priscila y Aquila, ¿verdad? Tenemos el caso ahora de Abraham y de Sara. Dice que cuando Dios lo llamó, él obedeció para salir a un lugar que no sabía dónde se encontraba. Hoy en día, con un teléfono por internet, podemos ver la geografía del mundo. Pero en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, cuando te hablaban de otras regiones, a menos que la gente que vivía en esos sitios te contara cómo era ese lugar, no había fotografías, no había libros, no había internet, no había acceso a tanta información como tenemos hoy en día. Saben, este programa, a mí me gusta mucho de vez en cuando utilizar el Google Earth, lo habéis visto, ¿no? Cualquier parte del mundo, pum, pinchas y recorres las calles. Puedes ir a medio mundo sin salir de tu casa, así con un teléfono. Y nos hemos dado muchas vueltas por el mundo, ¿eh? Les puedo asegurar que hemos visto un montón de lugares. A veces dice, oye, esta isla tan pequeñita que está entre este país y otro, empiezas a acercar, y de repente ves coches y casas y edificios y dices, oye, vive gente en ese lugar, ¿no? Me imagino que también lo habrán dicho mucho de nosotros, ¿no? Cuando al principio nadie sabía dónde estaban las Islas Canarias y de repente veían ahí unos puntitos que ni se ven, de repente acercaban y decían, ah, mira, vive gente ahí en ese puntito, ¿no? Pensábamos que eran islotes perdidos en alta mar, ¿no? Abraham no sabía cómo era el país que Dios le estaba prometiendo en herencia, pero podía haberle dicho, Señor, una pregunta, ¿y el país al que voy tiene agua, tiene montañas, es llano, es bonito, es feo, es un desierto? Abraham no le hizo ni una sola pregunta a Dios. Y yo creo que en esa falta de preguntas también está demostrando tener fe. Porque ¿qué más da si es un país grande, pequeño, con agua, verde o feo? Si es lo que Dios me da, yo diré gloria a Dios, porque lo que Dios tiene para mi vida siempre será lo mejor. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Llegó a ser el hombre más rico del mundo. Un hombre que fue prosperado y bendecido con miles de cabezas de ganado. Hoy en día a lo mejor para nosotros tener miles de camellos, miles de ovejas o de cabras como que no va con nuestro estilo de vida, ¿no? Pero en aquellos tiempos el tener muchas ovejas, muchos camellos, muchas cabras era algo muy importante. Te daba caché, ¿no? Te daba categoría. Y Abraham llegó a ser el hombre más rico de la tierra y nunca compró nada salvo una cueva para enterrar a su mujer. Y la pregunta es, ¿por qué Abraham no comenzó a comprar un montón de tierras, comenzó a comprar un montón de lugares? Dice, porque la mentalidad que Abraham tenía era la mentalidad de que era un extranjero, un peregrino en la tierra. Él no quería echar raíces en este mundo, porque él sabía que en este mundo estamos de paso. Y dice la Biblia que en el fondo, lo que él realmente buscaba, dice el verso 10, él buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de la profundidad de este versículo? ¿Lo podemos leer juntos, por favor, el verso 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo lo he preguntado en otras ocasiones, pero lo quiero volver a hacer hoy. ¿Qué ciudad es la que podemos decir, esta ciudad la ha construido, la ha diseñado, la ha hecho nuestro Dios? ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Si quieren saber las medidas, los materiales, cómo es esa ciudad, lean el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis, y ahí está toda la ciudad de la Nueva Jerusalén, que se llama así, descrita de una forma extraordinaria. Los cimientos, las puertas, las medidas, etcétera, etcétera. Pero una pregunta. La primera vez que un hombre en la Biblia describe esa ciudad fue Juan, ¿sí o no? Él está en la isla de Patmos, desterrado. Recibe la revelación de todo el libro del Apocalipsis, incluida la descripción de la Nueva Jerusalén. Ya dicho, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Si Juan fue la primera persona en la historia de la humanidad que habló de la Nueva Jerusalén, ¿cómo es posible que ahí Abraham dice que buscaba la ciudad que tiene fundamentos? La Nueva Jerusalén tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ya existía esa ciudad en la época de Abraham? Parece ser que sí. Parece ser que esa ciudad ya existía en la época de Abraham, porque además dice la Biblia que la vio. No lo dice aquí en este texto, pero dice la Biblia que la vio y la saludó como diciendo, algún día yo estaré viviendo en esa ciudad. Por eso cuando él vio esa ciudad, que la podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿para qué quiero comprar un trozo de tierra? ¿Para qué me quiero comprar un chalecito aquí? Si cualquier cosa que yo me pueda comprar en este mundo, en comparación con lo que estoy viendo, no tiene ni punto de comparación. ¿Se dan cuenta? Cuando nuestra visión está en Dios, nada de este mundo nos atrae. Usamos las cosas del mundo, lógicamente, usamos la casa, el coche, la ropa, en fin, lo que sea, pero nos damos cuenta de que no tiene ningún valor en comparación a nuestra herencia, que la vamos a recibir algún día cuando lleguemos a la presencia del Señor. Amén, hermanos. Porque no solamente nos vamos a salvar, ya somos salvos, ¿sí o no? El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No solamente nos vamos a salvar, sino que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor dice que nos dará una recompensa según la labor que hayamos hecho cada uno de nosotros. A uno a lo mejor le dará una coronita así chiquitita, a otro más grande, no lo sé. Lo que está bien claro es que no solamente el Señor nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor, sino que además nos va a dar una recompensa. ¿Has pensado alguna vez cuál podría más o menos ser la recompensa que vamos a recibir? ¿Te preocupa eso? ¿Te hace pensar cuál es la recompensa que recibiremos?
La Biblia habla de diferentes tipos de recompensa. Incluso hay una recompensa que es única y exclusivamente para mártires. Es decir, para personas que dieron su vida por la causa de Cristo. No que se quitaron la vida, eso no es un mártir, eso es un loco. Uno que se quita la vida, eso no es un mártir. Un mártir es una persona que le quitan la vida por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, ¿verdad? Abraham buscaba esa ciudad, pero lo bonito de todo esto es que su esposa también es mencionada como una mujer de fe. ¿O no tiene que tener fe una mujer de 90 o 100 años estéril para poder prepararse para ser madre? Hermanas, mire, yo le digo una cosa, para criar un hijo, uno tiene que estar en plena forma, Yo no estoy criando a Adriel, pero a mí Adriel me agota. Cuando llega a mi casa, cuando se va, aleluya. Es que me agota, porque es que lo quiere todo. Digo, ¿pero qué quieres? La guitarra, no quiere la guitarra. El muñeco, ya no quiere el muñeco. Y deja todo esparramado y después vuelve otra vez. Oye, es agotador. Y ahora que camina ni te cuento. Imagínate con 90 o 100 años decir, vas a ser madre. ¿Tú sabes lo que es criar a un niño ya con 90 o 100 años, hermana? Pero dice la Biblia que ella recibió fuerza, ya lo creo, para poder concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo creo que la actitud de Sara deberíamos también de tenerla nosotros hoy en día. Ella dice, yo voy a ser madre porque creo que el que me lo ha prometido es fiel y va a cumplir con su promesa. Nosotros también tenemos un Dios que nos ha dado miles de promesas. ¿Me pueden decir una ustedes? ¿Me pueden decir una de las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia? ¿A alguien se le viene a la cabeza alguna? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, eso es una promesa. Si Él es mi pastor, la Biblia dice que nada me faltará. ¿Alguien recuerda otra promesa más? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, algunos han dicho casi 7,000 y pico, 8,000 promesas. Si Sara recibió una promesa, vas a ser madre, y dice que creyó, su fe le dio la fuerza suficiente para poder concebir, porque ella creyó que era fiel quien se lo había prometido. El que le hizo las promesas a Sara también es el mismo Dios que nos ha prometido a nosotros tantas y tantas cosas que sabemos de memoria. Amén, hermanos. Por lo tanto, vamos a mantenernos firmes en la promesa que el Señor nos ha dado en su palabra. Cuando además dice la Biblia que todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sara dio a luz. Sara se rió en un momento determinado de su vida, pero Sara finalmente tuvo el privilegio de poder ser madre. ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? Uno dirá, pero es que esto es un milagro tremendo, que una mujer estéril, con casi 100 años, se quede embarazada y dé a luz a un hijo y lo amamante y lo críe. Esto es un milagro tremendo, ¿sí o no? Pero es que ¿acaso Dios no ha hecho milagros más grandes todavía? Porque al fin y al cabo esta señora tenía a su marido. Pero ¿y María? Que por cierto no se menciona en el libro, en el capítulo 11, no se menciona a María. Y no tuvo fe María cuando dijo, ¿y cómo será esto? Porque ni siquiera tenía marido, estaba comprometida con José. Pero dice la Biblia que el ángel Gabriel le dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En otras palabras, no es que lo que pasó con Sara fue el milagro más grande. Dios siguió haciendo más y más y más y más. Y hay una promesa que yo se la quiero recordar a todos ustedes en esta noche. Yo sé que la saben, que dice que cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas que son genéricas para todo el mundo, pero hay promesas que son condicionales. Y hay promesas que también son para únicamente para personas que aman a Dios. Y esta que les acabo de mencionar es una de ellas. Asegúrate de que amas a Dios, porque si amas a Dios,
hay cosas que nadie ha visto, que nadie se ha podido ni siquiera imaginar que el Señor derramará y nos permitirá ver a lo largo de nuestra vida. Amén, hermanos. No me va a dar tiempo de tocar todo el capítulo, pero quiero tocar el versículo 17 al 19. Dice así: Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Un matrimonio anciano, su esposa es estéril, pero Dios milagrosamente les da el privilegio de ser padres. Nace Isaac y el Señor le dice: ahora que ustedes son padres, ahora que tienen claro por dónde pasa el futuro de la promesa, ahora que incluso se atrevieron a echar de la casa al otro hijo, ¿se acuerdan? A Agar y a Ismael, el Señor le dijo: esto no entra dentro de mis planes, tienes que echarlo de la casa. Y cuando él se queda solo con Isaac, él sabe que su fe, él se la tiene que transmitir a su hijo, y su hijo a las futuras generaciones. La lucha era la siguiente: si se corta la línea, si se corta la genealogía, ¿cómo se va a cumplir la promesa de que serán benditas todas las naciones de la tierra a través de mi descendencia? Si yo me cargo, permítame la expresión, si yo mato a la descendencia, ¿cómo se va a cumplir la promesa de Dios? Es una lucha tremenda, porque cuando uno dialoga con Dios, cuando uno conversa con el Señor, uno se hace preguntas. Y Abraham seguramente habrá pensado: pero Señor, tú me das a un hijo y ahora me lo quitas. Y si me diste una promesa que va a pasar por mi hijo y por su descendencia, y ahora me lo quitas y lo tengo que matar, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Tampoco le preguntó nunca nada a Dios. María por lo menos se atrevió a preguntarle: ¿cómo será esto? Pero Abraham nunca le preguntó nada a Dios. El Señor le dice: tienes que sacrificarlo. Y Abraham dice: pues lo hago. Y camina 3 días desde el sur de Israel. Él vivía en Beersheba, ¿se acuerdan? Muy cerca de la franja de Gaza. Y camina 3 días hasta llegar al monte Moriah. Y allí dice el Señor: ahí lo tienes que sacrificar. Pero yo quiero recordarles que una vez cuando yo hablé de este tema, de la aquedá, esto se llama la aquedá, la atadura de Isaac, cuando él llega con sus criados a un lugar que se puede visitar hoy en día en Israel, muy bonito por cierto, él le dice a sus criados: quédense aquí ustedes, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Uno lo lee así por encima, y si no eres detallista, no te das cuenta lo que acaba de decir este hombre. ¿Cómo dices? Iremos, adoraremos y volveremos. Pero ¿cómo vas a volver si el Señor te ha dicho que lo mates? Será: volveré. ¿Lo dijo con toda intención? ¿Lo dijo en fe? Yo creo que sí lo dijo en fe. ¿Y por qué lo dijo en fe? Porque aquí el autor de esta carta nos da la explicación. Porque él creía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en este caso a su hijo Isaac. Pero una pregunta: cuando nosotros oramos y le pedimos cosas al Señor y nos movemos en fe y oramos por un hijo, por una sanidad, oramos por el matrimonio o por un problema económico o de cualquier otra índole, generalmente, ¿sí o no?, buscamos algún pasaje en la Biblia, algún caso parecido, similar al que estamos atravesando nosotros, ¿sí o no? Pero ¿y Abraham? Cuando Abraham dice que él creía que Dios es poderoso para resucitar a alguien de entre los muertos, ¿a dónde miró? Si Dios nunca todavía a estas alturas de la vida había resucitado a nadie. Bueno, pero eso significa que Abraham conocía el poder de su Dios. No necesito ver nada, no necesito leer que Dios un día resucitó a un muchacho joven como mi hijo, porque yo sé que aunque no lo he visto, aunque nadie me lo ha contado y aunque no lo he leído, yo sé que si yo lo sacrifico, mi Dios me lo puede devolver de entre la muerte. Eso es una fe tremenda. Y Abraham va, tal vez con el corazón dolorido como padre que era, pero va en obediencia a lo que Dios le ha pedido.
Y a mí me gustaría que estos ejemplos que estamos viendo, que son tremendos, tremendos, nos ayuden a nosotros y nos motiven a mantenernos firmes en la fe. Porque es muy bonito cuando tienes al niño que ha nacido. Y es muy bonito cuando tu mujer te dice, oye, el Señor ha cumplido su promesa y vamos a ser padres. Todo eso es hermoso. Y es muy bonito cuando por fin llegas a la tierra prometida y el Señor te dice, mira, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¡Wow! Un país entero para mí solo. Todos los ríos, la montaña, el valle, todo es para mí y para mi descendencia. Todo eso es hermoso. Pero llegó el momento de la prueba. Porque la Biblia dice, y termino en 1 de Pedro, que la fe tiene que ser probada por el fuego. Porque una fe que no es probada, no se sabe qué tipo, qué calidad de fe es. Por lo tanto, si en un momento determinado de nuestras vidas el Señor nos prueba en cuanto a la fe, pues nos está haciendo un favor. Porque el buen oro tiene que ser purificado por el fuego. Y la buena fe tiene que ser probada por por el fuego. Pero dice la Biblia que tenemos que tener en medio de la prueba, en medio del fuego, sumo gozo, sabiendo que saldremos de la prueba fortalecidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión seguiremos meditando en el resto del capítulo, pero quiero que oremos en este momento a nuestro Dios y le hagamos esta petición al Señor, hermanos, si os parece. Señor, fortaléceme la fe. Que no decaiga mi fe, Señor. Que el mundo no me robe la fe que has puesto en mi corazón, Señor. Que no sea una fe religiosa, una fe muerta, sino una fe viva, que crece y se desarrolla. Porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es contagiosa, hermanos. Y eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. Fe, no quejas ni lamentos, ni lloriqueos absurdos y ridículos. La fe que ahora tienes, Timoteo, es una fe no fingida, le decía Pablo a Timoteo. Fe que habitó en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Contagiemos nuestra fe a nuestros hijos. Transmitamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestros valores, nuestros principios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cultivemos palabras de fe en el hogar. Prohibida la queja, prohibido quejarse. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquello? Marzo 2020, prohibido quejarse. Qué bien nos vino en aquellos días, ¿eh? Qué bien nos vino, prohibido quejarse. Todo el mundo se quejaba, todo el mundo se lamentaba, todo el mundo muerto de miedo. Nosotros tuvimos unos días tremendos, preciosos. Aquellos chats, aquellas competiciones bíblicas, aquellas obras de teatro, aquellos salmos que aprendíamos de memoria. Como el Señor estaba en silencio, en oculto, preparando una enorme cosecha mundial de miles y miles y miles de almas. Mientras nosotros estábamos cultivando nuestra fe. Aleluya. Con lágrimas, porque llegaría el momento de cegar con regocijo. Que no decaiga nuestra fe, Señor. Que nos mantengamos firmes en la fe. Que podamos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Y que podamos también estar en esta lista como hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas y por todas las que harás. Oramos en fe por la liberación de esas personas que están secuestradas. Señor, que salgan todos vivos. Que se produzca un milagro para que el mundo vea lo que Dios es capaz de hacer cuando la iglesia del Señor ora. Oramos por esos niños pequeños, esos ancianos que están secuestrados, Señor, en el nombre de Jesús. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Glorifícate, Señor, y pon tu paz en nuestros corazones y que alimentemos cada día nuestra fe con tu palabra. Gracias por los ejemplos que encontramos en la Biblia de hombres y mujeres de fe que pasaron dificultades.
cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn tang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Pruebas y luchas tremendas, pero se mantuvieron firmes en la fe y te agradaron en todo lo que hicieron. Aleluya. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. De tanto sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.